Hola, feliz día, tarde, noche o lo que sea cuando vean esto. Yo soy Noitora con el capítulo 13 de El Cazador entre nosotros. Recuerden que pueden pedir saludos en el comentario fijado del vídeo y sin más relleno empecemos. En el bar clandestino de Tatooine, Shigaraki Tomura estaba tirando todo a su alrededor. Levantó las sillas y las arrojó a un lado, desintegrando algunos de los taburetes de madera mientras que el resto los estrelló repetidamente contra el suelo. Tomura Shigaraki estaba en un estado de rabia y confusión. El primero se debió al hecho de que Garou logró robar suficiente ventaja como para que la mayoría de los activos potenciales llegaran a su lado. Su intermediario, Jiren, incluso empezó a hacer negocios con Garou, mencionando alegremente que las ganancias de la unión estaban aumentando más que nunca debido a la cantidad de seguidores a disposición de Garou. Garou incluso les ofrecía mejores herramientas para producir equipo para su ejército. Su ejército. Un ejército que él mismo debería haber gobernado. Kurohiri observó cómo Tomura jadeaba, hiperventilando toda su ira inyectada en sangre. Shigaraki Tomura. ¿Crees que es hora de planificar tu curso de acción? Kurohiri, gritó Tomura con una calma repentina y extraña. ¿Sabes qué es lo que más odio de Garou? Kurohiri permaneció en silencio. No puedo odiarlo. Tengo que darle puntos por eso. Tiene estilo. No me extraña que esté tan adelantado a los demás. Maldita sea. Incluso Tomura se rió al ver la reacción de All Might al recibir el golpe crítico. No fue nada original, pero fue una catarsis muy divertida. Tomura necesitaba encontrar una manera de superar esa hazaña para superar al gobernante de Osu. Hoy aprendí una buena lección. Todavía me enoja ver la diferencia entre nosotros. Kurohiri admiró la aceptación de Tomura del enorme nivel de diferencia entre él y Garou. La lección fue la diferencia entre una bestia que solo podía ejercer la violencia y un hombre que sabía sacar lo mejor de todo. El asesinato no era el único camino hacia la grandeza. Shigaraki Tomura. Kurohiri habló. Necesito más tiempo para encontrar mi ritmo. No puedo permitir que Garou continúe así mientras yo estoy tan atrás. Sensei. Tomura se giró hacia la pantalla. Préstame tu fuerza. All for One reflexionó desde detrás de la pantalla. No podía recordar la última vez que estuvo tan emocionado por ver cómo cambiaría el mundo con las acciones impredecibles de Garou. El cambio rápido de una bestia voraz sedienta de violencia, que poseía tanto poder que no sabía qué hacer con él, a un gobernante, un señor, era algo que nunca pudo predecir. Nadie sabía cómo pensaba Garou tras bastidores. Shigaraki Tomura. Planeo ponerme en contacto con este Garou yo mismo. Ya no es alguien a quien pueda ignorar. Sin embargo, no importa quién sea, nadie es perfecto al principio. Tómalo de alguien con experiencia en difundir sus raíces. Las formas del cazador de héroes son poco atractivas para aquellos que prefieren la oscuridad. En resumen, los seguidores descontentos tenían la oportunidad de apartar la mirada del cazador de héroes. Muchos lo verían caer y recibirían el castigo por su maldad contra ellos. Estoy trabajando en eso, Sensei. Pero no esperábamos que reclutara un ejército tan rápido. Y ahora tiene una base. Pero hay una oportunidad ahí. Tomura contempló en silencio. La arena. Recordó Tomura. Sí, lo entiendo. El jefe final es arrogante. Está bien, lo entiendo. Pero aún necesito tu fuerza por si acaso. Por supuesto, por supuesto. Doctor, ¿ya está listo? Tomura escuchó una voz diferente desde la pantalla. Necesito alrededor de un mes para completar este trabajo. Lo tendré listo para la fecha del examen de la UA. Me sorprendería ver si todavía hay estudiantes que solicitan plaza. Pero conociendo a All Might, al menos habrá uno. El aire volátil del clima actual es un cambio emocionante. Tomura asintió. Pero necesito más cartas por si acaso. Necesito algo que pueda convencer a los demás de entrar. Están dudando porque Garou ahora tiene un ejército. All for One se dio un golpecito en la barbilla, pensando. Creo que tengo una buena solución para eso. Tráiganme algunos candidatos. Quizás pueda darles las herramientas que necesitan para enfrentarse al mismísimo All Might. Gracias, Sensei. En resumen, habría villanos con el potencial de ser elevados al punto de competir con All Might, así como un Nomu supremo. Shigaraki comenzó a rascarse un poco el cuello, pensando en quién podría cumplir con los requisitos.
Ya estaba demasiado atrás del demonio de Osu. Necesitaba una ventaja que lo impulsara a su nivel, algo para capturar a las masas malvadas. Fue solo que no había nada que se le ocurriera que pudiera superar la patada de Garou a All Might en la entrepierna en la televisión en vivo. Kurohiri, contacta a Jiren y pregunta si todavía está dispuesto a hacer negocios, ordenó Shigaraki. De inmediato asintió Kurohiri. Tal vez Tomura se rascó el cuello un poco más rápido mientras pensaba. Era un poco arriesgado si decidía cazar a los 10 mejores héroes. Prefería asesinarlos, aunque todavía no estaba seguro de cómo manejar la reacción. Todavía necesitaba tiempo para desarrollarse. Su nombre era Marco LeBaron. Era el maestro de armas entre los colmillos plateados de Garou. Era un hombre con una máscara de gas con una lente roja como visor y armas a su lado. Su don se llamaba inventario y era mucho más peligroso de lo que parecía. Para describir el Kirk, era simplemente un Kirk que almacena casi cualquier cosa dentro de un espacio de almacenamiento aparentemente infinito al que solo él tenía acceso. Los únicos límites eran el tamaño, el nivel de concentración requerido y que los objetos debían estar frente a su mirada. Su don era peligroso porque podía almacenar personas en su espacio virtual. Podía usar su don para almacenar incluso proyectiles y ataques de energía como munición extra, pudiendo dispararlos de vuelta a sus enemigos. Era un maestro de las herramientas, un maestro de las armas. Tenía muchos talentos gracias a este don. Podía equipar y desequipar objetos a la velocidad del pensamiento. Incluso podía generar automáticamente las balas en sus armas sin recargar, aunque, como siempre, requiere una concentración mental precisa. No era un don fácil de usar, requería mucho entrenamiento, pero era fuerte. Incluso podría usarlo para robar a sus víctimas sin que se dieran cuenta si se acercaba lo suficiente y era consciente de los objetos que tenían en su posesión. En cuanto a sus antecedentes, su historia fue larga y ardua. En una época, trabajaba como mensajero a tiempo parcial en un barrio pobre de Las Vegas. Lo contrataron para entregar mercancías ilegales a un héroe corrupto en una época en la que los falsos héroes tenían mucha más libertad que hoy. Le dispararon en la cabeza y una bala se le clavó en el cráneo. Sobrevivió milagrosamente. Pero cuando testificó contra el héroe que le disparó, este negó toda responsabilidad. Ese día, el mundo que lo rodeaba lo traicionó. Ese día, decidió recuperar la justicia que le negaron por la fuerza. Cobró su merecido en balas y sangre. Tomó como interés la sangre de los ignorantes. A través de una serie de desafíos, llegó a ser conocido como el mensajero de la muerte. El asesino de héroes Stein no era el único que había matado a muchos héroes. Había asesinos de héroes mucho antes de que él llegara, y su infamia se limitó únicamente a una nación. Marco era un mito, un nombre que solo se conservaba en susurros. Su fama en Estados Unidos no duró mucho porque se fue del país como mercenario. Aceptó cualquier trabajo que pudiera utilizar para desarrollar su talento: asesino, guardaespaldas, contrabandista. Su don le permitía contrabandear cualquier cosa a las personas adecuadas por el precio adecuado. El tráfico de personas era la única línea que cruzaba bajo límites estrictos, capturaba a aquellos para obtener ganancias como héroes corruptos y magnates con privilegios. Hace 9 años, trabajó para un mito peligroso que gobernaba el inframundo. Su recompensa en ese momento fue el poder que muchos no tenían. Finalmente, siguió adelante cuando el mito peligroso obtuvo su cadena de suministro independiente en Japón. Después de años de vagar por el mundo, encontrándose con todo tipo de héroes y grupos de villanos, tenía una historia reciente de desilusión con el status quo, y las promesas venenosas de los villanos ya no lo atraían. Se había ahogado en sangre y violencia durante tanto tiempo que sabía que no debía seguir el camino de los villanos hasta el final. Todas las acciones que los villanos trajeron fueron hipocresía y violencia, un ciclo venenoso. Su trabajo actual: mata al cazador de héroes, el demonio de Osu. Era una misión peligrosa. No había muchos asesinos dispuestos a aceptar esta misión. Sabían que no debían enfrentarse a una persona que podía derrotar a muchos héroes y villanos a la vez. Aquellos que lo hacían solían ser cazados durante sus numerosas cacerías, y todos los dones no conseguían dominarlo. Marco era diferente. Solo necesitaba comprender el objetivo mejor que nadie. Y encontrar una debilidad que pudiera explotar, una apertura. Consideró colocar bombas en la zona, pero se mostró cauteloso desde que enviaron a Aux de regreso al remitente, cubierto de brea y plumas.
Tuvo suerte de que un chaleco antibalas cubriera todo su cuerpo de la cabeza a los pies, o de lo contrario los hombres hormiga también lo habrían detectado. Solo necesitaba meterle una bala cuando fuera el momento adecuado. Su motivación inicial para matar al cazador de héroes no fue solo el dinero. Había visto suficientes organizaciones violentas para saber que alguien con tanto poder y violencia esporádica solo causaría daño al mundo y no traería nada más que sufrimiento. Y Marco se había cansado de la locura cíclica. Pero el Garou actual no encajaba en el perfil. Tenía el carisma del diablo. Sus palabras resonaban en su alma. El eudaimonismo del hombre difería del de los otros grupos de villanos. No había un grupo que mostrara misericordia como Garou, que no había acabado con ninguna vida hasta donde él sabía. Cuanto más aprendía sobre Garou, más enigmático se volvía, un hombre del lado del villano que mostraba misericordia en su cruzada. ¿Tienes un informe sobre el estado del cazador de héroes? Dentro de una habitación estéril pintada de sombras, Marco estaba frente a sus empleadores. En tiempos de paz, la corrupción prolifera como una plaga. Las personas que lo contrataron eran políticos, magnates de negocios y aquellos que se escondieron tras el escudo llamado Sociedad de Héroes y prosperaron. Aquellos con el suficiente sentido común como para darse cuenta de que si Garou destruye la estabilidad de Japón, los villanos se desatarán y los atacarán a su vez. Y lo que es peor, las acciones de Garou podrían atacarlos debido a sus conexiones con la Sociedad de Héroes. Sí. Marco todavía estaba sorprendido por la gran audacia de conocerlo en persona. Lo más probable es que nunca hayan hecho algo así antes, y generalmente confían en profesionales como Aero Public Safety Bureau para que lo hagan por ellos. Estos hombres tenían reputación de sobornos, fraudes, extorsiones e incluso evasiones fiscales. 4 héroes. Antiguos héroes estuvieron aquí. Ahora vestían trajes. Apoyan la idea de que el cazador de héroes debe morir para mejorar el mundo. ¿De verdad mataste al cazador de héroes? El hombre del medio, sentado detrás de una mesa de conferencias en forma de U, tenía literalmente un símbolo de dólar y yen como cabeza. Este hombre podría producir tanto dinero como quisiera si tuviera los materiales adecuados, falsificaciones perfectas con conexiones con quienes estaban detrás de la producción de la moneda yen. Era Shigo Ikitomi, uno de los principales donantes de la sociedad de héroes en general, un hombre corrupto que conocía el sistema actual y prosperó gracias a él. Quienes controlan la economía controlan el mundo, o eso dicen. Los que estaban a su lado eran políticos y otros con contactos. Tengo su cabeza como prueba, asintió Marco. Invocó un saco de arpillera de su inventario. Me aseguré de drenar la sangre, arrojó la bolsa de lino sobre la mesa, para su sorpresa. Shigo se quedó mirando la bolsa por un momento. Marco supuso que lo estaba mirando, ya que su cabeza de dólar y yen no tenía ojos visibles. Desenrolló lentamente la bolsa con un asco palpable. En la bolsa estaba la cabeza de Garou, el pelo, el ojo rojo, la expresión sin vida, todo estaba allí. Realmente lo hiciste. Shigo tomó la cabeza y la levantó, inspeccionándola. Tomaré mi recompensa ahora mismo, pidió Marco. ¿Cómo hiciste? Shigo y el resto se giraron hacia Marco. Si tienes determinación y espíritu de equipo, puedes lograr cualquier cosa, especialmente si tienes las herramientas adecuadas. Hace falta una gran voluntad para lograr lo imposible, respondió Marco. Shigo y los demás miraron a Marco en silencio. Muy bien. Shigo asintió e hizo un gesto hacia uno de sus guardaespaldas. El guardaespaldas asintió, se acercó al mercenario y le entregó una maleta. Marco la tomó y la abrió de inmediato, viendo que la maleta estaba llena de metales preciosos y gemas. Esto estará bien, asintió Marco mientras se daba la vuelta. La recompensa coincidía exorbitantemente con el precio. No podía confiar en el valor de la moneda dada la reputación del empleador. Sin embargo, cuando salía de la oficina, se detuvo cuando 2 de los antiguos héroes le bloquearon el paso. Cada uno de ellos sacó una pistola y le apuntó a Marco. ¿Hay algún problema?, preguntó Marco. El cazador de héroes, anunció Shigo desde atrás. Es un hombre tan peligroso que incluso Olmig perdió ante él. Marco se dio la vuelta y Shigo y el resto sonrieron levemente. La boca todavía estaba en su cara con el signo yen. No podemos dejar que un hombre lo suficientemente peligroso como para matar a Garou salga de aquí con vida. Por eso elegimos especialmente a personal específico que pueda encargarse de ti. No tienen miedo de matar.
Y no nos gustaría desperdiciar más recursos, ya que el cazador de héroes agotó lo suficiente a la HPSC como para dejarnos en una situación desesperada. Pedimos disculpas por las molestias. Se levantó una pared de cristal frente a los empleadores mientras Marco les apuntaba con su arma. Marco gruñó cuando los guardaespaldas descargaron las balas en su cuerpo y los disparos resonaron en la habitación. La munición de las pistolas Magnum incluso atravesó el Kevlar debajo de la capa marrón. Marco gruñó mientras caía de rodillas, con agujeros salpicando su cuerpo. El mensajero de la muerte. G. Espero que la muerte te lleve con él esta vez. Shigo se rió entre dientes mientras Marco jadeaba. Sin embargo, incluso a las puertas de la muerte, Marco no lloró ni suplicó. Jejejejeje. En lugar de eso, Marco soltó una risa agonizante. ¿Qué es tan gracioso?, preguntó Shigo, con su sonrisa desapareciendo. Yo decidí trabajar para ti no porque quisiera el dinero. Vi la amenaza que representaba Garou. Y decidí aceptar esta misión por el mundo. Por el bien mayor. Pero parece que en el camino, tomé la decisión correcta. Este mundo necesita cambiar. La gente como tú, no te necesitamos. No necesitamos depender de ti. Cuando Marco terminó su frase, su cuerpo se derritió en un montón de lodo. Shigo inmediatamente se inclinó hacia adelante y vio 8 canicas turquesas mezcladas con el lodo mientras la maleta llena de metales preciosos caía. Sin embargo, las canicas brillaron mientras se descomprimían en formas humanoides. 8 intrusos formados a partir de 8 canicas. Había un hombre con una criatura parecida a un troll, una criatura titánica cubierta con una armadura de titanio, con una piel gruesa como una piedra y puños grandes y pesados, redondos y con la apariencia de bolas de demolición cuando se apretaban. Llevaba una máscara de gas y miraba fijamente a los guardaespaldas que estaban cerca de él. Otro era un hombre que llevaba una máscara sobre su pasamontañas negro, una máscara de bufón demoníaco negra. Vestía un abrigo amarillo oscuro con hombreras abotonadas y cuello alto, y en su mano sostenía un bastón plateado con empuñadura de oro. Shigo se quedó boquiabierto cuando vio a Marco creciendo desde una de las canicas. HMMM. Esperaba esa posibilidad, pero que sucediera, murmuró Marco mientras sacaba su revólver de damasco. Pensar que realmente te matarían. La clase alta es más cruel de lo que pensaba, comentó con genuino asombro el hombre conocido como Mr. Compres. ¿Qué? ¿Qué significa?, gritó Shigo mientras el resto de sus compañeros comenzaban a clamar con confusión. Un incumplimiento de contrato, dijo Marco, con la lente roja de su máscara de gas mirando a Shigo. Aunque tu resultado fue uno de los previstos, creo que estoy más que justificado por la traición. Chico, es hora de demostrar tu valía. Sí. Había uno pequeño entre los 8. Era un joven delgado que llevaba una máscara de gas verde y 2 bombonas de oxígeno a la espalda. Llevaba un traje de Kevlar que le cubría todo el cuerpo y guantes que le cubrían la mano. Una niebla rosada explotó desde su cuerpo. Shigo y los demás clamaron cuando la niebla envolvió la habitación. El señor Compres se quitó la máscara de demonio para ponerse una máscara de gas y colocársela sobre la cabeza. Se acercó al maletín que contenía los metales preciosos y las gemas y abrió el estuche. Oh. Gracias por la donación. El señor Compres felicitó a los hombres ahora inconscientes en la habitación mientras se maravillaba con el contenido. Cerró el estuche y lo comprimió hasta formar una canica que guardó en su bolsillo. Como acordamos. Marco donó el botín que había obtenido por contrato al señor Compres como un gesto de confianza hacia el descendiente de Ansa el ladrón. Este era un plan para secuestrar y dividir a las élites ricas que se escondían detrás de la sociedad de héroes. Goliath, si puedes. Marco señaló el cristal. El troll mutante llamado Goliath marchó hacia la pared de cristal y blandió su puño demoledor. El cristal se rompió en añicos, allanando el camino para que Marco pisoteara a sus antiguos empleadores y los almacenara en su inventario. ¿Estamos bien?, preguntó el señor Compres. Estamos limpios. Ya que me traicionaron, vamos con el plan B. Antes de decidirse, Marco hizo planes con el resto de sus compañeros, dependiendo del escenario. El plan A era dejar que la cabeza falsa del Garou explotara con el gas noqueador una vez que se fuera, luego gasear todo el edificio mientras se cortaban todas las comunicaciones con el exterior, luego secuestrar a los objetivos enumerados mientras se robaban los servidores de datos en la oficina más alta.
El plan B era el escenario actual en caso de que el clon de Marco fuera traicionado, aunque era más un escenario alternativo con los mismos objetivos finales. Se habían planeado rutas de escape para ellos. El primero fue a través de las alcantarillas, donde Mr. Compre se convertiría en una canica después de que Marco almacenara a todos en su inventario. Habría muchas distracciones para disuadir a la policía y a los héroes, explosiones que bombardearían edificios abandonados y las calles provocadas por los otros miembros del Colmillo Plateado. El segundo escape era por el aire, aunque era mucho más arriesgado. El segundo era más un plan de emergencia, aunque podían fingir el segundo escape para distraer a todos lo suficiente como para que escaparan por las alcantarillas. El tercero. Tesla, bloquea todo y asegúrate de que nadie sepa que estamos aquí. Nos dirigiremos a las salas de computadoras y tomaremos todos los premios que podamos. Luego nos dirigiremos a la oficina principal. Tori, prepara la puerta para nuestro escape. Sí, líder. Saludó Tesla, un hombre alto y delgado con ojos grises rasgados. En el pasado había sufrido acné vulgar, pero su piel llena de granos se curó junto con otras afecciones médicas. Ahora gozaba de muy buena salud, su piel estaba suave y nunca se había sentido tan bien en toda su vida. Reemplazó su máscara de calavera por una versión demoníaca de la misma, pero su traje sin mangas de color verde oscuro permaneció inalterado. Tesla no se arrepintió de unirse al demonio de Osu mientras corrientes eléctricas bailaban desde su cuerpo. Su don no solo le permite recolectar y manipular corrientes eléctricas, sino que también puede bloquear cualquier señal eléctrica. Su don era perfecto para aislar por completo el edificio y evitar que pidieran ayuda externa. Tori era una mujer con una puerta Tori real que crecía de su cabeza. Tenía la apariencia de una doncella del santuario, con rasgos de doncella debajo de esa máscara de gas. Ella pertenecía al Sendero de Naraka, el grupo de la Araña Dorada. Su don le permitía crear una puerta Tori roja que dejaba entrar a 4 personas como máximo por día. Podía conectar las puertas Tori que creaba, formando una red de portales que cualquiera podía usar. Sin embargo, este don de deformación estaba limitado a 4 personas por día. Aquellos que tenían la capacidad de viajar largas distancias eran muy valorados en una organización de contrabando. Este era su principal medio de escape. A Tori le llevaría alrededor de 1 minuto instalar la puerta, pero con chronostasis con ella, podría instalarla de inmediato. Chronostasis, Goliath, Davi, quédense aquí y vigilen a Tori mientras establece el puesto de control. Mustard, Mr. Compress, Tesla, vengan conmigo. Los 3 protegeremos a Mustard mientras nos dirigimos a las salas de servidores. Genshin Hitsu durmió en el escritorio con los auriculares puestos. Su sonrisa ya no estaba en su rostro mientras caminaba por los pasillos, cargando su mochila. Esta era la cara que tenía cuando no estaba con su familia. El chico solitario sin un don, el chico distanciado que estaba en contra de Olmig, el que invocó a Garou para iniciar la tendencia de infligir daño crítico a los héroes masculinos. Sus compañeros de clase lo sabían por el vídeo. Toda la escuela lo sabía. Después de todo, ¿cómo no iban a reconocer su rostro gritándole a Garou que apuntara a su entrepierna? Mutantes y humanos, rostros que iban desde un cabeza de taza literal con cara, una cabeza de pollo, una cara de roca deformada, niños y niñas lo miraban con el ceño fruncido por apoyar al hombre que avergonzó a Olmig. Antes toleraban su presencia, pero después de que Garou aplastara rápidamente a Olmig mediante el golpe bajo masivo, esa tolerancia murió. A Gin no le importaban. Se rieron de él cuando le dijo que sus padres murieron. Cualquiera con ese nivel de crueldad no merecía ser llamado humano. Eran monstruos. Es el abanico demonio. Ahora vive bajo su Osu. TSK. Traidor. Ustedes son los traidores. Gin replicó en su cabeza, ignorando cada mirada abrasadora que cada uno de los niños tenía sobre su persona. Luego vino el raro momento en que el profesor hizo contacto visual. Parecían estoicos, pero él podía leerlos bien. No estaban seguros de cómo manejar a alguien como él, ya que la mayoría de los niños sentían un evidente desdén por él por apoyar al demonio de Osu. Su escuela ganó algo de atención después del truco de Garou con Olmig después de Endeavor. Su aula era como cualquier otra, con estudiantes que eran humanos o tenían alguna mutación única que los hacía destacar. Uno tenía una lengua grande y larga de color azul, otro tenía una máquina de escribir en lugar de su cabeza, y un tercero tenía algo así como cabezas de pantera sobre sus hombros.
Gin no se arrepintió de haber declarado públicamente su apoyo al demonio de Osu al final mientras se dirigía al aula. Se sentó en el asiento en la esquina trasera de la habitación, ignorando las miradas de sus compañeros de clase de Kirk. Su maestro llegó pronto mientras Gin se quitaba los auriculares de los oídos. La señora Ataka Asobu entró en la habitación. Class, por favor tomen asiento. Era una profesora joven y enérgica, con un hermoso cabello escarlata atado en una cola lateral y una sonrisa alegre. Gin sacó sus cuadernos y comenzó a tomar notas sobre los estudios generales. Inglés, japonés, matemáticas. Lo entendía muy bien. Las aburridas clases continuaban mientras sus compañeros le lanzaban miradas fulminantes. La maestra no era tonta, ya que, a pesar de su actitud alegre, podía sentir la hostilidad que se le lanzaba al muchacho. Gin sabía que la mujer no podía hacer nada para ayudar en su situación. ¿Cómo podría influir en los corazones corruptos de la mayoría cuando ella era tan impotente? Luego vino la lección de pensamiento grupal donde discutirían un determinado tema controversial para promover el pensamiento independiente. Ahora, clase, hoy nuestra discusión en grupo será muy volátil para algunos de ustedes. Sin embargo, este podría ser un buen momento para que piensen de manera innovadora. Sonrió la señora Asobu. Hoy vamos a hablar sobre Garou y la reciente discusión que involucra a los héroes rebeldes. Así que estaban discutiendo los acontecimientos más recientes. Señorita Asobu, una de las estudiantes levantó la mano, una chica con el pelo atado en forma de pretzel. ¿Por qué los llamamos héroes rebeldes en primer lugar? Es porque están violando las leyes incluso cuando creen que lo hacen por el bien común. ¿Por qué nadie acaba con Garou si es tan malo? Preguntó otro. Su rostro siempre estaba en blanco. Solo su nariz y su boca estaban presentes. Nadie sabe cómo podía ver a pesar de no tener ojos. Kuren Rasa, ya hemos hablado de esto. Pero recientemente, Garou ha demostrado ser lo suficientemente fuerte como para derrotar a All Might. No hay forma de que All Might pierda tan fácilmente. Uno de los estudiantes se levantó de su silla. Garou acaba de ganar gracias a un golpe bajo. No hay forma de que All Might. Entonces, ¿cómo se llama lo que pasó en las noticias? Gritó Gin desde su asiento. Cállate, Kirkles. No sabes nada. Sé que no debo mentir ante la verdad. ¿Qué, vas a decir que All Might es un fraude? Si es así, ¿cuántos All Might son falsos en la televisión? Respondió Gin, ganándose las miradas de desaprobación de todos en el aula. La señora Asobu interrumpió Gin, ¿cuál es tu opinión sobre el escenario? Todos permanecieron en silencio ante la pregunta del profesor. All Might es un tonto caballeroso. Todos lo miraron con el ceño fruncido. ¿Te importaría explicarlo? Preguntó estoicamente. Llegó en el momento equivocado. Los héroes estaban haciendo esto para sacar a All Might a pelear, como dijo la reportera. No les importaba si había civiles allí, incluso los arrastraron a su plan para obligar al héroe número 1 a encargarse de algo que no podía manejar, un grupo de perdedores desesperados que no pueden leer el subtexto entre líneas. Y cuando obligaron a All Might a salir de su escondite, bueno. Múltiples expresiones se distorsionaron ante las agudas y punzantes palabras que Gin les lanzó. Miren a All Might ahora. Incluso si ese era un doble de cuerpo, fue un error intentarlo. Ahora el nombre de All Might está empezando a ser arrastrado por el barro, mucha gente actúa como NPC sin alma que solo pueden reaccionar con odio o negación. No son más que robots que no pueden ver el panorama general, solo actúan como niños grandes. Los compañeros de clase fruncieron el ceño. Como si fueran mis compañeros de clase, robots sin mente con pobres ojos que solo pueden odiarme por decir lo que es obvio. La señora Asobu se mantuvo firme a pesar de las tensiones en la sala, desempeñando un papel neutral. ¿Y por qué crees que puedes ver el panorama más amplio? Porque puedo ver un escenario mucho peor. O derrotas al héroe número 1 y te odian o matas al héroe número 1 y te vilipendian. Nadie parece apreciar que Garou nunca mata a un héroe, incluso si es el héroe número 1. Hoy en día, todo el mundo parece dar por sentado que está vivo. No puedes recuperar las cosas si estás muerto, mucha gente se olvida de esto. A todos los que te rodean simplemente no les importa. Son ellos los que son los malos, los hipócritas injustos que solo pueden criticar o negar las cosas que no les gusta ver. La clase permaneció en silencio mientras miraban al paria en la sala. Es una opinión muy interesante, admitió la señora Asobu.
Garou mostró misericordia. Siempre mostró misericordia. Todos son demasiado tontos o ciegos para verlo. Solo les importan las victorias y derrotas de sus héroes favoritos. La vida no es un guión que los actores deben seguir para el disfrute de los espectadores. Había un sentimiento palpable de contemplación entre los compañeros de clase. Ya veo. Asintió la señora Asobu. Tienes razón. Garou, a pesar de los muchos meses que lleva aquí, nunca le ha quitado la vida a un héroe. Podría ser mucho, mucho peor, como dijiste. Sin embargo, no creo que sea correcto que Garou recurra a ese nivel de violencia en primer lugar. ¿Preferirías que todos los héroes que conoció murieran en las calles? Preguntó Gin. No. Pero sigue siendo un crimen enviar a tantos héroes al hospital. Es injusto decir que los héroes y todos dieron por sentada su supervivencia. Lo es, si no tienen eso en cuenta. Asobu suspiró. Desde que Gin se convirtió en seguidor del cazador de héroes, se volvió más antagónico al hablar. Ahora era un fuego salvaje que constantemente incitaba a sus compañeros de clase cada vez que podía. Clase, me gustaría que todos escribieran un ensayo de 3 páginas sobre este tema. Por favor, reflexionen un poco y presenten su material con anticipación. Izuku Midoriya corrió hacia un callejón. Recibió una llamada telefónica de emergencia de Toshinori Yaji, quien le dijo que necesitaba ayuda y que no llevaría a Degino-ban con él si era posible. Izuku tenía miedo. ¿Alguien descubrió el secreto de All Might? ¿Lo descubrió Garou? Han pasado 2 días desde la derrota de All Might en Osu. Muchos escenarios peores pasaron por su cabeza mientras sus dientes castañeteaban al entrar en el sucio camino de piedra y ladrillo. ¡Al Toshinori Yaji! Gritó Izuku. Vio basura, a un vagabundo sentado en un rincón, escondido bajo una manta marrón sucia y rota, y una entrada trasera que conducía al interior del edificio de la izquierda. Izuku rezó para que Toshinori llegara hasta aquí, sin problemas. Podría ser. ¿Era esto una trampa? Izuku comenzó a simular los escenarios oscuros mientras adoptaba instantáneamente la postura de la corriente de agua, mirando a su alrededor con cautela. Aún tenía que dominar el flujo del poder de One for All mientras sus ojos se movían con cautela. Se estremeció cuando el hombre sin hogar que estaba escondido debajo de la manta se movió y la capa cayó al suelo. Izuku atacó primero, pero el hombre atrapó su puño. Espera, su mano era mucho más grande de lo que era al principio. Espera. Estoy aquí. El hombre que se encontraba bajo la manta resultó ser All Might, con su ropa de invierno más informal y pesada, una chaqueta de invierno marrón y una gorra para la nieve que le cubría la cabeza hasta las rodillas. Faltaba más de un mes para febrero y el aire frío del invierno ya golpeaba al mundo. ¿Te todas? SHHH. All Might palmeó la boca de Izuku. Tengo una sorpresa para ti. La icónica sonrisa de All Might se ensanchó. Se abrió la chaqueta, dejando al descubierto su camisa de invierno, y la levantó. Izuku parpadeó cuando vio el estómago desnudo de All Might. La cicatriz, la herida infectada de color púrpura, ya no estaba allí. A All Might, ¿esto es lo que yo estoy curado? Declaró All Might de corazón. Que eso es genial. Eso es maravilloso. ¿Cómo hiciste? Quiero decir, con esto. Izuku estaba muy contento, su asombro se transformó en una alegría abrumadora mientras sonreía. Y estoy en quiebra. Entonces ese asombro se hizo añicos instantáneamente, al igual que su mundo y su compostura, su sonrisa ahora paralizada. Quería mostrar su confusión a través de su rostro, pero todavía estaba atrapado en el modo de sonrisa confusa. Y estoy endeudado masivamente. El tono de All Might de repente cayó en tristeza mientras bajaba la cabeza, un aire oscuro y deprimente rodeaba al héroe más grande restaurado. Izuku tenía tantas preguntas. Garou me curó. Izuku parpadeó 2 veces, sin pensar nunca que escucharía. De hecho, pensándolo bien, Garou definitivamente curaría a All Might. ¿Él lo hizo? ¿Cómo? Preguntó Izuku. All Might todavía sonrió a pesar de estar triste. Sí. Hizo que uno de sus subordinados, un hombre muy capaz con un pasado difícil, me curara. El sanador no lo haría en circunstancias normales, pero Garou lo convenció. Y además, me hizo más fuerte que nunca.
Me siento como si tuviera 30 y tantos otra vez. Ja, 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 ja. All Might se rió de buena gana. ¿En serio? ¿Cómo? Preguntó Izuku, ahora emocionado. Oh, en realidad fue horrible. Le permití usar su don para desintegrarme y reformarme varias veces para poder fusionar los órganos y huesos adicionales en mí. Los órganos son donados por aquellos que están a punto de morir. Me siento honrado por sus sacrificios. La experiencia fue en realidad un poco dolorosa. All Might asintió. Izuku no podía creer que existiera alguien con un don como ese. ¿Qué tipo de don tiene? ¿Cómo funciona? Si tiene ese tipo de don, entonces. Y procedió a asegurarse de que me arrepienta de haber dicho que pagaría su precio. All Might bajó la cabeza con un aura de tristeza. ¿Eh? Ahora tengo una deuda de 10 billones de yenes. Alrededor de 100.000 millones de dólares. 100.000 millones. Parece el fin del mundo con esa cifra, graznó All Might con voz ronca. Los ojos de Izuku casi se le salieron del cráneo. Incluso se apoderó de mi casa y de los derechos de Mig Tower. Sir Niuteye ayudó a liquidar mis propiedades para que Garou no pudiera rastrearlas hasta Toshinori Yaji. Lo único que me queda es mi teléfono y mis pertenencias personales. Izuku miró la caja que estaba al lado de All Might. Era cierto, era todo lo que tenía, ropa, comida, etc. Fue despiadado. Sir Niuteye evitó mirarme a los ojos. Dijo que no podía mentir sobre mi valor, que es todo el dinero del mundo. El subordinado de Garou decidió que, dado que era demasiado tomar todo el dinero del mundo, se conformaría con tomar todo mi dinero. Y salpimentar mis heridas financieras con la deuda. Creo que Sir Niuteye quería vengarse por preocuparlo la mayor parte del tiempo. All Might temblaba, se le sacudían los pies, casi sonaba como si estuviera a punto de llorar. Los usureros dan miedo, ¿sabes? No pensé que estar endeudado en los viejos tiempos pudiera ser tan terrible. Eso cumplir con la fecha límite o ser cazado por deporte y subastar mis órganos. Juró que si no pagaba a tiempo, convertirían el hueso de mi pierna en un bolígrafo para que Garou firmara autógrafos con mi sangre. Incluso bromeó sobre vender mi sangre en línea a mis adoradores fanáticos y subastar mis órganos. A All Might Izuku nunca había estado tan asustado por alguien en su vida. Necesito un lugar donde quedarme. No puedo pagar el alquiler. Estoy en quiebra. Y les debo 1 billón de yenes antes de fin de año. ¿Por qué tan alto? Gritó Izuku. Creen que tengo una corta expectativa de vida debido a mi profesión de héroe número 1. Y no tengo parientes a quienes obligar a pagar mi deuda si muero. Izuku podía entender eso, considerando su profesión. Pero, si estás en tu mejor momento, entonces eso significa que puedes trabajar duro para compensarlo, ¿verdad? Quiero decir, no hay nadie por ahí contra quien puedas perder aparte de Garou. Argumentó Izuku. Sí, pero el mundo no está en buenas condiciones. ¿Has visto las noticias? Izuku tenía. ¿Podríamos todavía confiar en los héroes? Los héroes hipócritas están en alza. ¿Seguimos a salvo? ¿Se avecina una guerra civil? La derrota de All Might fue una farsa. Un doble contratado por el cazador de héroes. Todos estos eran artículos de Yap News. Había una creciente desconfianza entre héroes y villanos. Y hubo varios artículos que mostraban el declive de la fe de All Might. Algunas de las estatuas fueron calumniadas por los manifestantes, marcas y carteles que decían "no estoy aquí" y "¿dónde estás?" y más. Algunos no creyeron que el All Might que perdió en la pantalla era el verdadero All Might debido a la facilidad con la que perdió. No solo eso, se desató un caos significativo en el núcleo del mundo de los héroes y algunas personas importantes desaparecieron debido a un allanamiento masivo. Todos en el edificio estaban inconscientes debido a un veneno desconocido en su sistema. Los asaltantes escaparon por medios desconocidos. Su presencia era imposible de rastrear. Entonces, solo tienes que recuperar esa confianza. Quiero decir. Oh. Solo necesitas una respuesta. Izuku gritó. ¿Un regreso? All Might inclinó la cabeza. Muéstrales a todos que no eres tan débil como eres. Quiero decir. Bueno. Destruye las expectativas de todos como lo hizo Garou en las noticias. Mientras buscaba ideas, la arena de Garou le vino a la mente.
Garou le enseñó a Izuku cómo podía copiar técnicas a través de la extensión del puño romperrocas de la corriente de agua, para leer el flujo de energía y volverse uno con ese flujo, un concepto que aplicó para One for All. Izuku tomó algunas páginas de Garou sobre cómo obtuvo su controvertida popularidad y se basó en eso. ¿Qué tal si hacemos un espectáculo? ¿Un espectáculo? Preguntó All Might. Gracias por ver el vídeo. Si les gustó no olviden dejar su like, comentar y suscribirse al canal. Su apoyo es de mucha ayuda para continuar subiendo vídeos. Sin más, cuídense y que tengan un hermoso día. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats.